En el confesionario, algunos secretos son demasiado oscuros para ser perdonados. Era octubre de 1967 cuando los rumores comenzaron a serpentear por las calles empedradas de San Miguel el Alto, un pueblo olvidado en las montañas de Hidalgo donde la niebla descendía cada tarde como un manto de silencio. Los habitantes, acostumbrados a la rutina monótona de sus vidas, encontraron en esos susurros algo que rompía la monotonía. Un escándalo que involucraba al padre Esteban Torrealba, el sacerdote que durante 15 años había guiado sus almas y bendecido sus cosechas. El padre Esteban no era un hombre que llamara la atención. De estatura media, complexión delgada y rostro afilado que parecía tallado en piedra gris, caminaba por el pueblo con la misma solemnidad con la que oficiaba misa. Su sotana negra siempre impecable, su mirada siempre baja, como si cargara con el peso de todos los pecados confesados en su iglesia de paredes agrietadas. Los feligreses lo respetaban, aunque pocos podían decir que lo conocían realmente. Era un hombre de pocas palabras, de gestos medidos, de sonrisas escasas que nunca alcanzaban sus ojos hundidos. La iglesia de San Miguel Arcángel se erigía en el centro del pueblo, con su campanario despostillado y sus vitrales opacos por décadas de polvo. Era el corazón de aquella comunidad donde todos se conocían, donde los secretos duraban poco pero las habladurías duraban generaciones. Y fue precisamente en ese lugar sagrado donde comenzó todo, o al menos, donde se gestó el descubrimiento que sacudiría los cimientos de aquella sociedad conservadora. Dolores Méndez fue la primera en notarlo. Era una mujer de 50 y tantos años, viuda, que se encargaba de limpiar la iglesia cada martes y viernes por la mañana. Llegaba temprano, antes del alba, cuando la oscuridad aún cubría las calles y solo el canto distante de los gallos anunciaba el nuevo día. Ese martes en particular, el 15 de octubre, Dolores llegó más temprano de lo habitual. Su hijo había enfermado durante la noche y ella, en su desesperación, quería encender unas velas y rezar antes de que el doctor del pueblo vecino llegara. Al empujar la pesada puerta de madera de la iglesia, Dolores escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Eran sonidos extraños, guturales, que provenían de la sacristía. Su primer pensamiento fue que alguien había entrado a robar, aunque en San Miguel el Alto los robos eran prácticamente inexistentes. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, se aproximó lentamente hacia la puerta entreabierta de la sacristía, de donde escapaba un débil resplandor de luz de vela. Lo que Dolores vio esa madrugada la perseguiría hasta su lecho de muerte 23 años después. El padre Esteban, con la sotana enrollada hasta la cintura, se encontraba en una posición que desafiaba toda comprensión moral y religiosa. Junto a él, atada con una cuerda a uno de los bancos de madera de la sacristía, estaba Canela, la cabra parda que pertenecía a la familia Solís y que pastaba libremente por los alrededores de la iglesia. La escena era tan grotesca, tan incomprensible, que Dolores sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Un grito se formó en su garganta pero murió antes de nacer, ahogado por el shock y la incredulidad. El padre Esteban giró la cabeza bruscamente al escuchar el jadeo de horror de Dolores. Sus ojos, normalmente apagados, brillaban con un fuego enfermizo en la penumbra. Por un momento que pareció eterno, sacerdote y feligresa se miraron fijamente. En los ojos de él, Dolores no vio vergüenza ni arrepentimiento, sino algo mucho peor. Una calma perturbadora, como si hubiera sido descubierto haciendo algo tan mundano como leer el periódico. Dolores retrocedió tropezando con sus propios pies, su rosario cayendo al suelo con un tintineo que resonó como campanas de alarma en el silencio de la iglesia. Corrió hacia la salida sin mirar atrás, sus zapatos golpeando las baldosas con ecos que parecían gritos. Salió a la calle aún oscura, jadeando, con lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos no por tristeza, sino por una mezcla de asco, miedo y confusión que no podía nombrar. ¿A quién podía contarle lo que había visto? ¿Quién le creería si acusaba al padre Esteban, el hombre más respetado del pueblo, de semejante aberración? En 1967, en un pueblo como San Miguel el Alto, acusar a un sacerdote era casi como acusar a Dios mismo. La Iglesia Católica era la institución más poderosa de la región, y sus representantes eran intocables, protegidos por una aureola de santidad que los colocaba por encima del escrutinio humano. Dolores llegó a su casa temblando. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y naranjas que contrastaban cruelmente con la oscuridad que ahora habitaba en su interior. Su hijo seguía febril en la cama,
pero ella apenas podía concentrarse en su cuidado. Se sentó en la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que se enfriaba sin que ella la probara, y se preguntó qué debía hacer. Durante 3 días, Dolores guardó silencio. El peso del secreto la consumía como un cáncer invisible. Dejó de comer. Apenas dormía, y cuando cerraba los ojos, la imagen del padre Esteban en aquella posición antinatural se proyectaba en sus párpados como una pesadilla interminable. Su hijo se recuperó de la fiebre, pero ella enfermó de algo peor, el tormento de la conciencia. El viernes siguiente no fue a limpiar la iglesia. Envió a su sobrina con una excusa inventada sobre dolores de espalda, pero la verdad era que no podía soportar la idea de volver a ese lugar que ahora le parecía profanado, corrupto, manchado por algo innombrable. Fue su comadre, Refugio Galván, quien finalmente logró que Dolores hablara. Refugio era una mujer astuta, de esas que podían leer los rostros como otros leen libros. Notó que algo andaba terriblemente mal con su amiga y la visitó una tarde con el pretexto de traerle un caldo de pollo. Se sentaron en el pequeño patio trasero de la casa de Dolores, donde los geranios crecían en macetas de barro y las gallinas picoteaban la tierra. «¿Qué te pasa, comadre?», preguntó Refugio con esa mezcla de preocupación genuina y curiosidad que caracterizaba a las mujeres del pueblo. «Te veo ojerosa, más flaca. ¿Acaso viste al diablo qué?». La pregunta, hecha en tono medio en broma, fue como abrir una compuerta. Dolores rompió en llanto y entre sollozos entrecortados le contó todo. Cada detalle sórdido, cada segundo de aquella madrugada maldita. Refugio escuchó con los ojos cada vez más abiertos, su mano cubriendo su boca en un gesto de incredulidad absoluta. Cuando Dolores terminó, ambas mujeres se quedaron en silencio, el peso de la revelación flotando entre ellas como un espectro. «Dios santo y todos los ángeles», murmuró finalmente Refugio, santiguándose repetidamente. «Comadre, eso que me dices no puedo ni pensar en ello sin sentir náuseas. Pero, ¿estás completamente segura? Digo, la luz era poca. Estabas asustada». «Vi lo que vi», interrumpió Dolores con firmeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tan claro como te estoy viendo a ti ahora. El padre Esteban, con la chiva de los Solís. No era mi imaginación, Cuco. Ojalá lo fuera». Refugio se quedó pensativa, tamborileando sus dedos sobre la mesa de madera. «Hay que decirle a alguien. No podemos quedarnos calladas ante semejante cosa». «¿A quién?», respondió Dolores con desesperación. «¿Al presidente municipal? Es compadre del padre». «¿Al obispo?» «Tarda semanas en responder y además, ¿nos creerá? Somos solo 2 mujeres del pueblo. Él es un sacerdote ordenado». Pero Refugio no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Tenía una lengua afilada y una red de contactos que se extendía por todo San Miguel el Alto. Para el domingo siguiente, el rumor ya había comenzado a circular. Primero en susurros discretos después de misa, luego en conversaciones más abiertas en el mercado, y finalmente en discusiones acaloradas en las cantinas del pueblo donde los hombres bebían mezcal y debatían sobre la veracidad de lo que se decía. El padre Esteban continuaba sus labores como si nada hubiera pasado. Oficiaba misa con la misma voz monótona de siempre, confesaba pecados con la misma expresión impasible, bendecía a los niños con la misma mano que había cometido aquella atrocidad. Pero algo había cambiado en la forma en que los feligreses lo miraban. Había dudas en sus ojos, preguntas no formuladas, una incomodidad palpable que llenaba la iglesia como un gas tóxico. Don Severo Solís, el dueño de Canela, fue de los últimos en enterarse. Era un hombre mayor, de casi 70 años, que había enviudado hacía una década y vivía solo en las afueras del pueblo con sus animales. La cabra parda era su compañera más fiel, lo seguía a todas partes como un perro, y él la cuidaba con un cariño que sus propios hijos habían dejado de recibir desde que se habían mudado a la ciudad. Cuando finalmente los rumores llegaron a sus oídos, Don Severo sintió una furia que no había experimentado desde la muerte de su esposa. No era un hombre violento por naturaleza, pero la idea de que alguien, especialmente un supuesto hombre de Dios, hubiera abusado de su animal de esa manera lo llenó de una rabia primitiva. Tomó su escopeta, la que usaba para espantar coyotes, y se dirigió a la iglesia con paso firme una tarde de mediados de noviembre. El pueblo entero pareció intuir que algo estaba por suceder. La gente salió de sus casas y siguió a don Severo a distancia prudente, formando una procesión silenciosa y sombría.
El cielo estaba cargado de nubes grises que amenazaban lluvia, y el viento arrastraba hojas secas por las calles empedradas creando un sonido inquietante, como el susurro de 1000 voces apagadas. El padre Esteban estaba en la iglesia, arreglando los candelabros del altar, cuando don Severo entró con la escopeta al hombro. El sacerdote se giró lentamente, y por primera vez desde que Dolores lo había descubierto, mostró algo parecido al miedo en su rostro pálido. Don Severo, dijo con voz controlada, bajando del altar. Qué sorpresa verlo por aquí a esta hora. No se haga el desentendido, padre, respondió el anciano, su voz temblando de emoción contenida. Sabe muy bien por qué estoy aquí. El padre Esteban miró hacia la puerta, donde se había congregado una multitud silenciosa. Rostros que conocía desde hacía años lo observaban con una mezcla de curiosidad morbosa, indignación y algo de temor. Se dio cuenta en ese momento de que no había escapatoria, de que el secreto que había guardado celosamente durante años había sido finalmente revelado. Los rumores que circulan son obra del demonio, intentó decir, recuperando algo de su compostura clerical. Mentiras diseñadas para desacreditar a la iglesia. Mentiras, gritó don Severo, y su voz resonó en las paredes de piedra de la iglesia como un trueno. Me está diciendo que Dolores Méndez, una mujer que ha limpiado esta iglesia por años, que reza el rosario 3 veces al día, que nunca ha dicho una mentira en su vida, ¿está mintiendo? ¿Para qué? Para arruinar su reputación por gusto. El padre Esteban abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron. Su rostro, siempre tan controlado, comenzó a mostrar grietas. Un tic nervioso apareció en su mejilla izquierda, sus manos temblaron ligeramente. La multitud en la puerta se movió inquieta. Algunos entraron unos pasos más, como lobos que huelen la debilidad de su presa. Yo, no tengo que responder ante ustedes, dijo finalmente, su voz ahora más aguda, menos segura. Solo Dios puede juzgarme. Solo ante él debo rendir cuentas. Qué conveniente esconderse detrás de Dios cuando se cometen actos del mismo demonio, escupió don Severo, avanzando hacia él. La escopeta aún colgaba de su hombro, pero su presencia era amenaza suficiente. Mi Canela, padre, mi animalita que no le ha hecho mal a nadie. ¿Cómo pudo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes contenían la respiración, esperando una confesión, una negación más convincente, algo que rompiera la tensión que amenazaba con estallar en violencia. Pero lo que sucedió fue algo que nadie esperaba. El padre Esteban comenzó a reír. No era una risa normal, sino un sonido quebrado, histérico, que salía de lo más profundo de su pecho como si llevara años atrapado allí. Se dejó caer de rodillas en el altar, todavía riendo, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas hundidas. La escena era tan perturbadora que varios de los presentes dieron un paso atrás instintivamente. ¿Saben cuántos años llevo en este pueblo olvidado de Dios?, dijo entre risas y sollozos, mirando al techo agrietado de la iglesia. 15 años. 20. Escuchando sus pecados insignificantes, sus adulterios de pueblo chico, sus envidias mezquinas. Años de soledad, de celibato forzado, de fingir que sus problemas me importan cuando lo único que quería era salir de aquí, ir a una parroquia en la ciudad, tener una vida que valiera la pena vivir. Eso no justifica lo que hizo, intervino una voz desde la multitud. Era Refugio Galván, que se había abierto paso hasta el frente. Nada justifica esa abominación. El padre Esteban la miró con ojos inyectados de sangre. ¿Abominación? Ustedes no saben lo que es vivir con esta carga. El obispo me mandó aquí como castigo. ¿Sabían? En el seminario descubrieron mis inclinaciones. No hacia las mujeres, no hacia los hombres. Algo diferente. Algo que ni yo mismo entendía. Me dijeron que la oración y el aislamiento me curarían. Me enviaron al lugar más remoto que pudieron encontrar. La confesión cayó sobre la multitud como agua helada. Algunos se santiguaron, otros murmuraron oraciones, varios simplemente miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Don Severo, por su parte, sintió que la rabia que lo había impulsado hasta allí se transformaba en algo más complejo. Asco, sí, pero también una extraña compasión por este hombre quebrado que se había visto forzado a una vida que claramente no podía sostener. La primera vez fue hace 3 años, continuó el padre Esteban, su voz ahora apenas un susurro que obligaba a todos a esforzarse por escuchar. No fue con Canela, fue con una oveja que encontré herida cerca del río.
Yo solo iba a curarla, a rezar por ella. Pero algo se despertó en mí esa noche. Algo oscuro que había estado dormido o reprimido durante tanto tiempo que cuando finalmente salió, no pude controlarlo. Dios mío, murmuró alguien en la multitud. Una mujer salió corriendo de la iglesia, llevándose las manos a la boca como si fuera a vomitar. Varios niños fueron alejados rápidamente por sus padres, aunque probablemente eran demasiado jóvenes para comprender completamente lo que estaba sucediendo. Después de esa primera vez, traté de resistirme. El sacerdote continuaba su confesión como si ya no pudiera detenerse, como si las palabras hubieran estado atrapadas durante tanto tiempo que ahora brotaban como un río desbordado. Ayuné durante semanas. Me flagelé hasta sangrar. Pasé noches enteras de rodillas rogándole a Dios que me quitara esta maldición. Pero la soledad, la terrible soledad de esta vida, siempre regresaba y con ella, la tentación. Refugio Galván se acercó más. Su rostro mostraba una mezcla de repulsión y algo parecido a la pena. Padre, si sabía que estaba enfermo, ¿por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no se fue del pueblo? ¿Irme a dónde?, respondió él con amargura. La iglesia no suelta a sus sacerdotes tan fácilmente. Si pedía ser relevado sin una razón válida, habría investigaciones, preguntas. Y si confesaba la verdad, bueno, ya ven cómo reaccionan ustedes. Imaginen cómo reaccionaría el obispo. La diócesis. Habría sido excomulgado, encarcelado probablemente. Toda mi vida, todos esos años de estudio y sacrificio, tirados a la basura. Así que en lugar de eso, siguió profanando animales inocentes, dijo don Severo, su voz cargada de desprecio. Siguió celebrando misa, dando comunión, bendiciendo matrimonios, todo mientras llevaba ese secreto repugnante. El padre Esteban no respondió. Se había quedado mirando sus propias manos como si las viera por primera vez, como si pertenecieran a un extraño. Afuera, los truenos comenzaron a retumbar y las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear contra los vitrales opacos de la iglesia, creando un ritmo inquietante que parecía marcar el tiempo hacia algún tipo de resolución inevitable. La lluvia comenzó a caer con fuerza, y el sonido del agua golpeando el techo de tejas de la iglesia llenó el espacio con un estruendo que ahogaba los murmullos de la multitud. Era como si el cielo mismo llorara por lo que estaba ocurriendo en ese lugar que había sido sagrado. Don Severo bajó finalmente la escopeta de su hombro y la dejó apoyada contra uno de los bancos. No la necesitaba. El hombre arrodillado frente a él ya estaba destruido, más allá de cualquier castigo físico que pudiera infligirle. ¿Y mi canela?, preguntó el anciano, su voz ahora más suave pero no menos llena de dolor. ¿Cuántas veces la usó para sus perversiones? El padre Esteban cerró los ojos. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, mezclándose con el sudor frío que cubría su frente. No lo sé. Perdí la cuenta. Ella venía seguido por aquí. Pastaba en el jardín de la iglesia. Era conveniente. Un rugido de indignación se elevó de la multitud. Varios hombres se adelantaron con los puños cerrados, listos para impartir su propia versión de justicia. Pero fue precisamente en ese momento cuando apareció una figura que nadie esperaba ver. El profesor Ramírez, el hombre más educado del pueblo, quien había estudiado en la ciudad y regresado para enseñar en la escuela primaria, se interpuso entre la turba furiosa y el sacerdote caído. ¡Alto!, gritó, levantando las manos. Esto no se resolverá con violencia. Ya bastante horror hemos presenciado hoy. ¿Y qué propone usted, profesor?, preguntó uno de los hombres, un carpintero llamado Jacinto que tenía fama de temperamento violento. ¿Que lo dejemos ir? ¿Que sigamos fingiendo que nada pasó? Por supuesto que no, respondió Ramírez firmemente. Pero tampoco podemos convertirnos en una turba sin ley. Esto debe manejarse apropiadamente. Hay que contactar a las autoridades eclesiásticas, al obispado, incluso a las autoridades civiles si es necesario. Las autoridades civiles no tienen jurisdicción sobre los pecados de un sacerdote, intervino Dolores Méndez, quien hasta ese momento había permanecido en silencio al fondo de la iglesia, incapaz de acercarse más al escenario de su descubrimiento original. Es un asunto de la iglesia. Es un asunto de decencia humana, corrigió el profesor. Y aunque no soy abogado, estoy bastante seguro de que lo que el padre Esteban ha confesado constituye actos contra natura que están prohibidos no solo por la ley de Dios sino también por las leyes de este país. El debate que siguió fue acalorado. Los habitantes de San Miguel el Alto estaban divididos.
Algunos, los más tradicionalistas, argumentaban que la Iglesia debía manejar el asunto internamente, que lavar los trapos sucios en público solo traería vergüenza al pueblo entero. Otros, especialmente los más jóvenes que habían sido influenciados por las ideas más modernas que llegaban desde las ciudades, insistían en que el padre Esteban debía enfrentar consecuencias legales reales. Mientras tanto, el propio padre Esteban permanecía arrodillado, aparentemente ajeno a la discusión que se desarrollaba a su alrededor. Su confesión lo había vaciado por completo. Era como si al liberar finalmente el secreto que había cargado durante años, toda su energía vital se hubiera escapado con él. Ya no era el sacerdote respetado, ni siquiera el monstruo que todos habían descubierto. Era simplemente un cascarón vacío de un hombre, consumido por años de soledad, represión y actos que él mismo no podía comprender completamente. La decisión final llegó de una manera inesperada. El presidente municipal, don Aurelio Méndez, primo de Dolores y hombre pragmático si lo sabía, llegó a la iglesia empapado por la lluvia. Había escuchado el escándalo y venía a imponer orden antes de que la situación degenerara en violencia. «Escúchenme todos», anunció con voz autoritaria que había perfeccionado durante sus 10 años en el cargo. «Esto es lo que va a pasar. El padre Esteban será encerrado en la casa parroquial hasta mañana. Yo personalmente enviaré un telegrama al obispado explicando la situación. Mientras tanto, nadie, y repito, nadie va a tomarse la justicia por su mano. ¿Entendido?». Hubo murmullos de desacuerdo, pero la presencia de don Aurelio imponía respeto. Era un hombre corpulento, de voz grave, y además contaba con el apoyo de los 2 policías municipales que acababan de entrar detrás de él. No eran muchos, pero en un pueblo de menos de 2000 habitantes, representaban la única fuerza del orden disponible. «¿Y si el obispo decide protegerlo?», preguntó Refugio, vocalizando lo que muchos pensaban. «Ya saben cómo es la iglesia. Protege a los suyos sin importar qué hayan hecho». Don Aurelio suspiró pesadamente. «Si eso pasa, entonces tomaremos otras medidas. Pero primero debemos hacer las cosas correctamente. Somos gente civilizada, no salvajes». Con cierta resistencia, la multitud comenzó a dispersarse. Algunos lanzaban miradas de odio al padre Esteban mientras salían, otros simplemente movían la cabeza con incredulidad. Las mujeres se santiguaban repetidamente, como si al hacerlo pudieran limpiar la contaminación que sentían había invadido su iglesia. Los hombres murmuraban entre sí, algunos ya planeando cómo asegurarse de que sus propios animales no quedaran expuestos a semejante monstruosidad. El padre Esteban fue escoltado a la casa parroquial por los 2 policías. Caminaba como un autómata, con la mirada perdida y los hombros caídos. La casa parroquial era una construcción modesta anexa a la iglesia, con apenas 3 habitaciones y muebles espartanos que reflejaban la vida austera que se esperaba de un sacerdote rural. Los policías lo dejaron en su habitación y cerraron la puerta con llave desde afuera. Esa noche, San Miguel el Alto no durmió. En cada casa se discutía lo acontecido. Las teorías abundaban. Algunos decían que el padre Esteban había estado poseído por el demonio desde el principio. Otros argumentaban que el celibato forzado era una práctica antinatural que conducía inevitablemente a perversiones. Las mujeres más viejas recordaban pequeños detalles que ahora, bajo esta nueva luz, parecían señales de advertencia. Como el padre siempre parecía incómodo en presencia de personas, como pasaba horas solo en el campo supuestamente meditando, como nunca participaba en las fiestas del pueblo. Don Severo, en su casa a las afueras del pueblo, abrazaba a Canela mientras lloraba en silencio. La cabra, ajena a todo el drama que la rodeaba, simplemente masticaba heno con la tranquilidad característica de su especie. El anciano se sentía responsable de alguna manera. Si hubiera mantenido a su animal más cerca, si hubiera sido más vigilante, quizás nada de esto habría pasado. Aunque la parte racional de su mente sabía que la culpa no era suya, el peso emocional era difícil de sacudir. A la mañana siguiente, cuando el amanecer pintó el cielo de colores que parecían demasiado hermosos para un día tan sombrío, don Aurelio envió el telegrama prometido. Era directo y sin adornos. Padre Esteban Torrealba acusado de actos contra natura con animales. Confesión pública. Solicito instrucciones urgentes. El operador de telégrafos, un joven llamado Mario que normalmente enviaba mensajes sobre nacimientos, muertes y ocasionalmente alguna emergencia médica, tembló al transcribir las palabras. Para el mediodía, el telegrama había llegado al obispado en Pachuca.
La respuesta no llegó ese día, ni al siguiente. Pasó una semana entera durante la cual el padre Esteban permaneció encerrado en la casa parroquial. Los policías le llevaban comida 2 veces al día, pero nadie le dirigía la palabra. A través de la ventana de su habitación, podía ver la iglesia que había sido su dominio durante tantos años. Ahora le parecía una tumba, un monumento a su propia caída. Finalmente, el 8 de noviembre, llegó un automóvil negro del obispado. De él descendieron 2 hombres vestidos con sotanas impecables, el padre secretario del obispo y un representante de la curia diocesana. Su llegada causó revuelo inmediato en el pueblo. La gente salió de sus casas para observar cómo estos emisarios de la autoridad eclesiástica se dirigían primero a hablar con don Aurelio, luego con Dolores Méndez, y finalmente con el propio padre Esteban. Las conversaciones fueron privadas, detrás de puertas cerradas. Pero en un pueblo como San Miguel el Alto, los secretos tienen vida corta. Pronto se supo que los representantes del obispado habían interrogado al padre Esteban durante más de 3 horas. Cuando salieron de la casa parroquial, sus rostros eran máscaras cuidadosamente compuestas de neutralidad profesional, pero quienes los conocían podían detectar el disgusto apenas contenido en sus ojos. La decisión del obispado fue comunicada oficialmente al día siguiente mediante un edicto que fue leído en la plaza principal. El padre Esteban Torrealba sería removido de su posición en San Miguel el Alto con efecto inmediato. Sería trasladado a un monasterio en el estado de Morelos donde viviría el resto de sus días en reclusión, dedicado a la oración y la penitencia. No volvería a oficiar misa públicamente, no volvería a escuchar confesiones, no volvería a tener contacto con feligreses. En términos prácticos, sería enterrado vivo en las paredes de piedra de aquel monasterio remoto. Para muchos en San Miguel el Alto, este castigo era insuficiente. Querían ver al padre Esteban en prisión, querían un juicio público, querían que pagara de una manera más visible y dramática. Pero don Aurelio, después de consultar con abogados en la capital del estado, descubrió que llevar el caso a las autoridades civiles sería extremadamente complicado. Los actos cometidos por el sacerdote, aunque moralmente repugnantes, caían en una zona gris legal. No había leyes específicas que criminalizaran claramente lo que él había hecho. Y además, la Iglesia tenía poder e influencia suficientes para hacer que cualquier proceso legal se alargara durante años. El padre Esteban fue sacado del pueblo antes del amanecer del 12 de noviembre. No hubo despedida, no hubo ceremonia. Simplemente desapareció en la oscuridad previa al alba, escoltado por los mismos 2 hombres que habían llegado del obispado. Don Severo, quien no había podido dormir esa noche, lo vio partir desde la ventana de su casa. Sintió una mezcla extraña de alivio y vacío, como si la resolución de toda esta pesadilla fuera simultáneamente suficiente e insuficiente. La vida en San Miguel el Alto intentó volver a la normalidad, pero algo fundamental había cambiado. La inocencia del pueblo, si es que alguna vez existió, había sido destrozada. Las conversaciones que antes giraban alrededor de cosechas y chismes inocentes ahora estaban teñidas de cinismo. La asistencia a misa disminuyó drásticamente cuando llegó el nuevo sacerdote, un joven padre recién ordenado que parecía aterrorizado por su asignación. Los niños que habían crecido con el padre Esteban confesando sus pequeños pecados infantiles ahora cargaban con el conocimiento de que el hombre que supuestamente representaba a Dios en la tierra era capaz de actos inimaginables. Dolores Méndez nunca volvió a limpiar la iglesia. No podía. Cada vez que intentaba acercarse, las náuseas la vencían y tenía que retirarse. Vendió su casa en el pueblo y se mudó con su hijo a Pachuca, donde esperaba que el anonimato de la ciudad le permitiera olvidar. Pero las pesadillas la siguieron durante años. En ellas, siempre era la misma escena: la puerta entreabierta de la sacristía, la luz temblorosa de las velas, y esa imagen que había destruido su fe en la bondad inherente de los hombres de Dios. Don Severo vivió 7 años más después de aquellos eventos. Canela lo sobrevivió por 2 años adicionales, muriendo pacíficamente de vejez en 1976. El anciano la enterró en su propiedad bajo un árbol de mezquite, con una pequeña cruz de madera que él mismo talló. Nunca volvió a tener otro animal de compañía. El dolor de lo que le había sucedido a Canela, aunque ella misma parecía completamente ajena a ello, era demasiado grande para superarlo. El pueblo entero guardó silencio sobre el incidente por años. Cuando llegaban visitantes o personas de pueblos vecinos, nadie mencionaba lo sucedido. Era como si mediante un acuerdo tácito,
todos hubieran decidido que era mejor enterrar esa vergüenza profundamente. Pero los secretos tienen manera de filtrarse. Para mediados de los años 70, la historia se había convertido en leyenda urbana en la región. Las versiones variaban salvajemente. En algunas, el padre Esteban era un brujo que usaba animales para rituales satánicos. En otras, estaba poseído por demonios. En las más sensacionalistas, había sido parte de una conspiración más amplia de sacerdotes corruptos. La verdad, como suele suceder, era simultáneamente más simple y más compleja que cualquier leyenda. Era la historia de un hombre que había sido forzado a una vida que no podía mantener, cuyos impulsos incomprendidos y reprimidos finalmente lo habían destruido. Era la historia de una institución que prefería ocultar y reubicar antes que enfrentar y reformar. Era la historia de un pueblo que había aprendido que la sotana no garantizaba la santidad, y que detrás de cualquier fachada respetable podía ocultarse la más profunda oscuridad. El padre Esteban Torrealba murió en aquel monasterio de Morelos en 1982, a la edad de 58 años. La causa oficial fue falla cardíaca, aunque quienes lo conocieron en sus últimos años decían que realmente había muerto de culpa y remordimiento años antes. Fue enterrado en un cementerio sin nombre, en una tumba sin epitafio. No hubo funeral público, no hubo obituarios en periódicos. Simplemente desapareció de este mundo con el mismo sigilo con el que había intentado vivir escondido durante su vida. La iglesia de San Miguel Arcángel sigue en pie hasta el día de hoy. Ha sido renovada varias veces. Los vitrales fueron reemplazados, las paredes agrietadas reparadas. Pero los habitantes más viejos del pueblo, esos pocos que aún recuerdan los eventos de 1967, evitan caminar cerca de la sacristía. Dicen que el lugar está marcado, que ciertos pecados son tan graves que contaminan los espacios donde ocurrieron de manera permanente. Esta historia, que durante décadas fue susurrada solo en círculos íntimos, finalmente salió a la luz en los años 90 cuando un investigador interesado en la historia oculta de la Iglesia Católica en México comenzó a recopilar testimonios. Para entonces, muchos de los protagonistas habían fallecido, pero sus hijos y nietos recordaban las historias, los detalles que sus padres compartían en momentos de vulnerabilidad. Lo que sucedió en San Miguel el Alto en 1967 no fue único, aunque sí particularmente perturbador. A lo largo de la historia, en pueblos olvidados y ciudades bulliciosas, hombres que prometieron dedicar sus vidas a Dios han fallado de maneras espectaculares y trágicas. Algunos por debilidad, otros por enfermedad mental no diagnosticada, otros por simple maldad. La lección, si es que hay alguna en esta sórdida historia, es que la humanidad en su forma más rota no respeta jerarquías ni instituciones. Que el mal puede usar cualquier máscara, incluso las más sagradas. Y que la verdad, sin importar cuán incómoda o perturbadora sea, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Y así termina esta historia que durante décadas fue apenas un rumor, un susurro en la oscuridad de los confesionarios y las cantinas de pueblo. Una historia que nos recuerda que detrás de cada leyenda urbana, de cada rumor que parece demasiado extraño para ser verdad, a menudo se esconde una realidad que es aún más extraña y más oscura de lo que podríamos imaginar. Si estas historias que habitan en los rincones olvidados de nuestra historia te han atrapado, si tu curiosidad por los misterios que el tiempo intentó enterrar sigue viva, entonces quizás quieras acompañarnos en futuros viajes a esos lugares donde la realidad supera la ficción. Porque hay tantas historias esperando ser contadas, tantos secretos enterrados en archivos polvorientos y memorias desvanecidas. Y cada una de ellas, a su manera, nos enseña algo sobre la naturaleza humana en sus extremos más oscuros y más luminosos. Las sombras del pasado son largas, y en ellas se esconden verdades que pocos se atreven a confrontar. Pero aquí estaremos, iluminando esos rincones oscuros, una historia a la vez. Hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo misterio. Recuerda, la verdad siempre es más extraña que la ficción, y el pasado nunca está tan muerto como creemos.